Todos en algún momento tenemos miedo de expresarnos, de decir lo que sentimos, de decir lo que pensamos, de expresar una molestia. Y esto en gran medida también es por la cultura latinoamericana. Estamos tan programados a hacer o a dejar de hacer las cosas porque a otro le podrían molestar, por el que vayan a pensar, por el que vayan a decir. Y esto se viene desencadenando desde las emociones, pero las emociones son normales. El detalle es que al día de hoy la estamos utilizando para justificar muchas cosas y dejar de hacer las cosas que se tienen que hacer. En este video quiero abordar un poquito el cómo es que las emociones mal direccionadas y mal justificadas se empiezan a volver limitantes, y eso es demasiado común. Al día de hoy las personas viven tan limitadas por lo que están sintiendo, a veces pensando que son señales divinas de hacer o dejar de hacer las cosas. Y esto viene también de algunas pláticas que he tenido en donde la gente justifica, sabes, desde las emociones, justo lo que te digo. Me dicen, es que me dio mucho miedo hacer esto, entonces lo sentí de tal manera. Yo lo sentí como si Dios me estuviera diciendo no lo hagas, pero al final de cuentas eso se vuelve limitante. Las emociones en realidad son avisos de que hay algo que se tiene que trabajar, no son avisos que se tienen que apagar. Siempre les pongo el ejemplo de el tablero de un carro. Las luces que tiene enfrente, si se prenden es porque te están avisando que algo se tiene que reparar, que cambiar o algo tienes que revisar, no para que las tapes. Exactamente igual funcionan las emociones. Si tu ansiedad se despierta es porque te está avisando que algo no le está gustando a tu parte interna y que se tiene que cambiar, que hay un trabajo que hacer. Si tienes mucho estrés, te está avisando que tienes que desahogar diferentes situaciones en tu vida, pero que le tienes que poner acción. De igual manera funcionan el miedo, la alegría, todo este tipo de emociones que a veces no le damos tanta importancia porque no tienen un contexto tan a fondo, porque no se le ha dado. Al día de hoy parece que todo lo justificamos desde el intelecto profundo, en donde conectamos las ideas y ya con eso, ya las entendimos, ya todo tiene sentido. Pero la realidad es que los seres humanos, siendo seres creadores, tenemos que vivir en acción constante. La psicología moderna en gran medida nos está limitando en lugar de estarnos ayudando. Y es lo que te digo, pensamos que con el hecho de entender a profundidad las cosas, ya las cosas van a empezar a mejorar, y no. De hecho, un dato curioso, la bisnieta de Sigmund Freud, Bella Freud, una persona que viene de un legado antiguo de psicoanálisis, tiene una frase donde dice que lo malo del psicoanálisis es que te requiere demasiada energía, pero al final de cuentas no todo se resuelve pensando, y eso es muy cierto. Y es que muchas veces este tipo de indicadores mal justificados, además de estarnos limitando, también van a estar reforzando este tipo de actitudes y de maneras de accionar. El miedo que tiene la gente para expresarse lo comprime de una manera interna, en el que ya no te puedes expandir, en muchos aspectos ya no te puedes expandir. Hay personas que dicen, yo quiero estudiar otro tipo de cuestiones además de lo que ya estudié académicamente, pero la presión social, el señalamiento, el cómo vas a invertir con tal persona, el cómo vas a estar escuchando a esta otra persona, mejor nos deja en esa posición en la que estamos, porque nos pesa más el cómo nos vean, el qué vayan a decir. Y esto al final de cuentas se vuelve una estupidez. El miedo no te puede frenar. De hecho, desde una filosofía enfocada en el desarrollo personal, el miedo se vuelve un indicador de que lo que está del otro lado vale la pena, y por eso justamente lo tienes que hacer. Que también por otro lado existen los riesgos analizados, no te tienes que estar aventando a lo pendejo. Pero el hecho de decir que no hiciste algo por el miedo que sentiste y que pensaste o que lo interpretaste como que Dios te estaba dando una señal para que no lo hicieras, es exactamente lo mismo que decir que no limpias tu casa porque te da asco, y que ese asco te está diciendo que mejor lo dejes así. En este ejemplo, el asco te está diciendo que hay algo que se tiene que cambiar y que independientemente de lo que estés sintiendo, lo tienes que hacer. Eso es ser un adulto funcional. Tienes que hacer las cosas, tienes que gestionar tus emociones, tienes que empujar en contra de lo que estás sintiendo en el momento. Por eso es que dentro de mi filosofía personal siempre les estoy utilizando esta palabra. Tienes que aprender a empujar a pesar del cómo te sientas. El miedo en realidad solamente es una emoción más, y como todas las emociones no debería de dirigir o de dictar la manera en la que estás actuando. Eso tiene que ser desde el raciocinio, porque te repito, eres un adulto y porque eres un ser humano. Los seres humanos tenemos las 6 facultades más elevadas que nos dejan ser creadores de la realidad: la intuición, la razón, la percepción, la imaginación, la voluntad y la memoria. Que sí, hay muchos animales que en gran medida tienen desarrolladas este tipo de facultades, pero no como el ser humano. El ser humano es racional, y dentro del raciocinio puedes entender y puedes utilizar tu cerebro desde la conciencia. El raciocinio, si no mal recuerdo, viene de la parte prefrontal del cerebro, que es en donde viene el análisis. Si tú estás pensando en saltar en paracaídas, te entra un miedo, es normal, pero desde tu raciocinio humano puedes generar este análisis de decir, ok, tengo miedo, es normal. ¿Por qué tengo miedo? Porque me puedo matar. ¿Hay probabilidades de que me mate? Sí. ¿Por qué? Porque es lógico que si me pongo un chingadazo aventándome de un avión me voy a matar. ¿Pero qué estadísticas hay? Menos del 0.1%. Ok, es demasiado baja. Y es justo a través de estos análisis
en donde te vas alineando a ti mismo, en donde vas diciéndote, no tiene tanto sentido este miedo, puedo hacerlo, lo que tengo que hacer es vencer el miedo y no decir, como me da miedo, Dios me está diciendo que no me aviente porque en mi caso específico no se va a abrir el paracaídas y me voy a matar. Ahí es en donde entramos en justificar este miedo. Y dejar de justificar es justo de las acciones que tienes que empezar a tomar, porque recuerda que en este contenido también te vamos a explicar un poquito a profundidad, pero también la idea es que te lleves herramientas funcionales y prácticas, cosas que puedas implementar en el momento. Y eso es lo primero que tienes que dejar de hacer, dejar de justificar las cosas. Vivimos en una época con generaciones demasiado débiles, porque esa es la palabra correcta, demasiado débiles en varios aspectos, que viven justificando muchas cosas. Viven justificando lo que hacen o lo que no hacen desde su análisis profundo y desde la infinidad de información, en donde tienen un choque que los deja estáticos. Se quedan quietos y es mejor justificar el por qué no me estoy moviendo o por qué lo estoy haciendo de tal manera. Te repito nuevamente, eres un adulto, y si no eres un adulto todavía, lo vas a hacer. Es mejor que vayas aplicando este tipo de cosas porque te van a servir para más adelante. Y el hecho de que te trabajes personalmente, en tu desarrollo personal, en tu crecimiento individual, te va a poner por delante del 95% de las personas, e incluso hasta más, porque la gente no vive en conciencia, vive en el momento, y ni siquiera es en el momento en presencia. Viven en el momento a través de la sensación de qué estoy sintiendo en este momento. Me estoy sintiendo mal, cómo me siento bien, cómo siento algo rico. Por eso también tocamos tanto el tema de los placeres rápidos y los excesos en los que caemos, porque la gente vive buscando el hacer ese switcheo en el momento del malestar que está sintiendo a pasar a sentirse bien, aunque sea por unos segundos. Pero eso solamente te está volviendo más débil. Independientemente de la edad que tengas, eso te está volviendo más débil. Y el hecho de volverte una persona fuerte, una persona funcional para ti mismo y para la sociedad, es completamente tu responsabilidad. Nadie más va a llegar a desarrollarte de manera personal. Nadie más va a llegar a cumplir las metas que tú tienes en la mente. Todo lo que tú tengas como ambición, nadie más está encargado de llegar a dártelo. Y te repito, como te lo digo en tantísimo de mi contenido aquí y en mi Instagram, @paco.sanabria. Vete a seguirme si no me estás siguiendo. Al día de hoy tienes más herramientas de las que hemos tenido en toda la historia. Lo que te está frenando es el miedo y lo sigues justificando. Pero tienes que aprender a incomodarte. Eso es parte de las cosas que yo te estoy enseñando. Que el hecho de incomodarte, de sacarte de tu zona de confort, te va a llevar a puntos a los que no has llegado, evidentemente porque no te has movido de donde estás. Eso es hacerte cargo de tu propia vida, y todo te lo voy reflejando en mi día a día. Te repito nuevamente, vete a seguirme a mi Instagram. Esto en gran medida también es contagiarte de la esencia y de la energía de otras personas. Recuerda que Einstein y Tesla en un momento dijeron que si quieres entender la profundidad de la vida, tienes que pensar en términos de frecuencia, de vibración y de energía, y todo esto es contagioso y expansivo. Tienes que acercarte a la fuente, buscar la manera de acercarte más a esa fuente de inspiración y de crecimiento que tú sabes que te puede ayudar, pero que también te está despertando esa ambición, que a diferencia de la mayoría de las personas que siempre te están diciendo quédate en lo seguro, te está inspirando a que vayas por más. Esa va a ser siempre mi intención a profundidad, inspirarte a que siempre vayas por más en la vida, porque sé que tienes las capacidades. En conclusión te diría, aprende a incomodarte, aprende a confrontar y a enfrentar los problemas y las situaciones del día a día. Aprende a enfrentar tus miedos. Aprende incluso a ponerte en situaciones en las que difícilmente te pondrías por tu cuenta, porque la vida no te va a preguntar más adelante si estás listo para una pérdida familiar, para una ruptura amorosa, para una quiebra económica. La vida no te va preguntando, y el hecho de que tú te atrevas a confrontar tus miedos, a incomodarte constantemente, te va a preparar. Es preparación, porque estamos tan inmersos en una cultura hedónica que te está diciendo vive el momento, pero vívelo desde el placer, y la vida no funciona de esa manera. Hace poco escuché una frase de un cabrón que decía que la vida literalmente son 2 días, y es cierto, pasa demasiado rápido, pero este cabrón decía también que uno de esos 2 días está lloviendo. Y también lo creo que es cierto. Los tiempos buenos, los tiempos malos, las buenas experiencias, las malas experiencias son parte de la experiencia humana. Recuerda que los seres humanos somos seres espirituales experimentando cuestiones físicas. Por eso justamente es que tenemos que dejar de evitar las situaciones incómodas, las situaciones de riesgo. Tenemos la capacidad y las herramientas, lo que yo te menciono como riesgos analizados. Pero para esto tienes que dar el primer paso, y el primer paso siempre va a ser el más molesto y el más incómodo. Pero te recuerdo también, tienes personas que te pueden ayudar y que te pueden ir guiando. Si tú crees que yo te puedo ayudar con algo, déjamelo como comentario aquí abajo o mándame un DM a mi Instagram y vemos cómo es que te puedo ayudar. Eso va a ser todo para el video por el día de hoy. Cuídate mucho y nos estamos viendo los domingos, los martes y los jueves. Bye bye.